Hola amigos, soy Mauricio Carrillo y estamos aquí en Situación del Mercado para la jornada del febrero 12 de 2018. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando ahora en el mercado durante la primera sesión de la semana. Vamos a cubrir unos pares específicos y también vamos a aprender algunos aspectos sobre grafismo y sobre chart patterns, sobre patrones en los gráficos. Primero que todo, el mercado está operando con tranquilidad durante la primera sesión de la semana. Además, la bolsa de Estados Unidos está subiendo fuertemente, recuperando algo del terreno perdido el pasado viernes. El dólar index, veamos aquí, el dólar index está operando ligeramente a la baja durante la sesión de hoy, pero manteniendo el rango establecido el jueves pasado entre los 90 puntos y los 90.50. Se está consolidando la reciente subida de la semana pasada y se mantiene con cierta firmeza después del descenso de las semanas anteriores. Por otro lado, el oro está operando al alza durante la sesión de hoy después de romper estos dos máximos, los máximos del jueves y viernes, hasta llegar a los 1.327 dólares por onza y alejándose de los mínimos de 1.310, 1.309, 1.308. Por otro lado, el petróleo, si lo vemos aquí, está cayendo y está perdiendo casi todo lo recuperado en la sesión del viernes. Está así registrando su primera sesión negativa en las últimas 6 sesiones. Es decir, la semana pasada no cayó, no cerró con caídas en ningún día, pero hoy abre la semana con una caída ciertamente un poco fuerte. Bien, como podemos ver según las noticias, el catalizador del mercado para hoy lunes ha sido el anuncio del mega plan de infraestructura del presidente Trump, en la que ha anunciado que el gobierno de Estados Unidos invertirá $200.000 millones en mejorar la infraestructura de la Unión. Sin embargo, esto es una muy buena noticia para la creación de empleo, para las empresas de infraestructura en bolsa y para la dinamización de la economía en general. Sin embargo, los inversores se están mostrando cautos, ya que la economía se puede recalentar y la inflación puede subir más de lo esperado, además de la reforma tributaria que se firmó hace unos días, con lo que la Reserva Federal, viendo todo este cóctel, se podría ver presionada a subir tipos de interés más rápido de lo esperado, con lo que el costo del dinero sería mayor, el dólar subiría de precio y esto haría que, esto ejemplifica un poco la reciente fortaleza del dólar después de las caídas de las últimas semanas y de la tendencia negativa que traía. Así que el dólar se mantiene firme, esto es lo que podemos ver así como gran noticia en una sesión ligeramente tranquila, gran noticia del momento, es que el dólar se está mostrando cierta fortaleza y que las bolsas están recuperando el terreno perdido del viernes pasado. Ahora vamos a ver lo que sucede con los pares específicamente. Comenzaremos con el euro dólar. Aquí vemos que el euro dólar se está moviendo en un rango hoy entre los 1.2210 y los 1.2290. Este es un gráfico diario. Recordemos lo que dijimos en días anteriores cuando hablábamos de este doble top aquí, que el euro había sido rechazado por este nivel, el nivel de los 125.30 por aquí tal, y después había caído y había sentado un soporte aquí el 1.2326, que después volvió a repartir aquí. Lo que decíamos en esa ocasión, creo que fue el 8 de febrero, es que si el euro conseguía romper esta barrera, la teoría, el patrón de gráficos nos indicaba que si se rompían estos dobles máximos de resistencia, subiría bastante subiría lo que marca esta distancia también, ¿sabes? Subiría un cierto 200 pips, pero que en caso de no lograrse romper, caería y marcábamos esta línea aquí, 1.2315,
dado que aquí había sido una previa resistencia, esto se convertía ahora en soporte que ya había sido probado aquí. Si lo rompía, se iba a ver una caída fácil, bueno, sencilla más o menos, hasta el 1.22, cosa que ocurrió. Ahora bien, se está desarrollando ese análisis, pero ahora tendríamos que esperar desarrollo del par para ver hacia dónde decide coger en dirección. Miremos que aquí ha puesto aquí una cierta resistencia en 1.2295, pero yo me marcaría más en el 1.2315 o 1.23, 1.2310. Necesitaríamos un cierre sobre este nivel para confirmar que el euro dólar iría a volver a intentar la subida hasta el 1.25 de nuevo para volver a probar esta resistencia dinámica. De lo contrario, si el dólar cae de nuevo, rompe el soporte del 1.2210, 1.22, la distancia, o sea, el siguiente soporte lógico sería el 1.2160, como ya hemos visto en otras ocasiones, que es un número bueno, y después el 1.2080. Yo creo que el 1.21 no sería gran problema para el par, pero sí el 1.2270, 1.2080, perdón, así que sería un buen nivel para comprar en caso de que quieras rebotar o para confirmar una venta. Ante esto, ¿qué podríamos hacer? Si vamos al gráfico diario, perdón, me está cargando aquí, ok, el gráfico diario, el 1.20 es un nivel psicológico, bueno, aquí tenemos toda esta región, permítame aquí confirmar aquí, línea horizontal, aquí, esta entre el 1.2080 que les decía antes y el 1.1925 es una región para tener en cuenta. Aquí tenemos esto, unas ciertas zonas de venta aquí lo rompió, se movió en torno a eso, tal, aquí otra serie de ventas y aquí una área de compra. Lo que haría es que sería el nivel para ver 1.1925, pero antes el 1.20, al ser número redondo, marcaría un sitio psicológico donde la gente intentaría comprar, las personas, los traders intentarían comprar para que el par volviera a subir y defenderían evidentemente esta región, porque yo creo que por debajo de 1.19 se podría cambiar un poco el sentimiento de mercado y se convertiría un sentimiento a un dólar más fuerte. Pero claro, teniendo en cuenta que los niveles técnicos nos marcan un 19.20, un 19.15 por aquí. Después de eso, evidentemente, el 1.16 es el nivel más fuerte que vemos. Antes de eso, el 1.17, inclusive el 1.18 también se antojan como niveles para tener en cuenta. Hay que saber también qué tipo de... hay que entender también que el mercado está esperando catalizadores, datos económicos, los datos de la inflación en los próximos días. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los datos económicos que podrían decidir hacia dónde va el euro dólar. Vamos a buscar aquí el calendario económico. Ok, entonces aquí estamos viendo los datos económicos para esta semana. Primero, hoy, durante la semana, la jornada de la noche, de la madrugada de Estados Unidos, la mañana europea, Portugal publicó su inflación, su dato de inflación que salió en deflación. Se esperaba, el price index mensual cayó un 1% en enero. Esto pues puede ejemplificar un poco la diferenciación del sentimiento del mercado referente a la inflación. En Estados Unidos estamos mirando si va a haber mayor inflación de lo esperado y en Europa también, pero de hecho Portugal está publicando un dato de deflación del pasado mes de enero. Evidentemente Portugal no es una de las más grandes economías de la Unión Europea, pero sí que puede alentar sentimientos de miedo con referente a una posible deflación en la Unión Europea. Si seguimos, más adelante es así, cosas que
datos relevantes, o tenemos el budget, money budget, que salió mayor de lo esperado hace unos minutos, pero si vemos más adelante, el martes 13, el Reino Unido publicará su índice de precios, el mercadeo, su inflación y sus índices de precios, o sea, el producto. Pero el dato más importante aquí es la inflación interanual, que se espera que esté en un 2.9. Por debajo sería un descenso del 3%, con lo que tal vez el Mark Carney no tenga que hacer una conferencia para explicar por qué la inflación está en el 3% o más del 3%, sería un descenso, pero está muy por encima del objetivo de precios del Banco Central del Banco de Inglaterra, que es del 2%. Esto crearía una tensión en la libra esterlina contra el dólar y la libra esterlina contra el euro. Pero bueno, si seguimos adelante, vemos, bueno, Japón publicará su Producto Interno Bruto. Bueno, datos importantes también son los datos de Alemania, del Producto Interno Bruto alemán, pero sobre todo, bueno, también del Producto Interno Bruto europeo, pero sobre todo el dato de la semana son los precios, la inflación de Estados Unidos. Si ves, lo que ejemplificaba antes, se espera que los precios estén subiendo al ritmo del 2.1% en Estados Unidos en enero a nivel interanual, que hayan subido un 0.3% en enero respecto a diciembre y un 2.1% en enero respecto al enero de 2017, del año anterior, mientras que el 2.1 en Estados Unidos, en Inglaterra, es del 2.9. Y o sea, el precio de la Unión Europea no están subiendo a ese nivel. Entonces, bueno, o sea, los indicadores nos están mostrando un diferencial de inflación entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. Que esto, ahora, el Reino Unido tiene la mayor inflación, pero el sentimiento o la información que está dominando el mercado es la posible subida en la inflación de Estados Unidos, que esto sí generaría una gran tensión con el euro, con lo que el dólar reaccionaría al alza. Entonces, ok, si me permiten, regresamos al gráfico y vemos que si tenemos un dato en línea, porque los diferenciales en Estados Unidos, los diferenciales están a favor de la inflación en Estados Unidos o superior a lo esperado, podríamos ver, a ver si se me carga el euro dólar, ya se me cargó el euro dólar, podríamos ver que este nivel de 1.22 se podría romper por la fortaleza que el dólar adquiriría al tener un dato mayor de lo esperado de inflación. Entonces, claro, si hay temores de inflación y aparte el dato te lo confirma, la gente va a ir a comprar dólares porque va a temer que la inflación suba y los diferenciales de inflación harán que el dólar sea más caro y la Reserva Federal le toque posiblemente especularse con hablar de más tipos de interés, subidas de tipo de interés de lo esperado y más rápido, con lo que el dólar se vería fortalecido, con lo que el euro dólar caería por debajo de 1.22, con lo que el 1.2080 se vería expuesto. De romper este nivel, que es importante porque vemos aquí esta zona, aquí es importante, la gente tenía apetito por la venta en esta zona y ya sabemos que las resistencias que antes, bueno, los niveles, perdón, iba a hacer una repetición de palabras, pero los niveles que antes eran resistencia, si son rotos, se convierten en soporte. Es como cuando, ¿sabes? Juego de Tronos, Game of Thrones, o estas películas bélicas, cuando un ejército toma un castillo, ¡pam!, toma el castillo y lo toma, se fortifica allí, ese castillo que antes tenía que atacar, ahora lo ayudará a defender. Entonces, si vemos que este nivel que antes era
una resistencia que fue rota aquí, subió, dio este doble top aquí, bajó a este nivel, cae, será un soporte. Y ojo, que es importante, fue importante, si se rompe, caerá fácilmente. Y tendremos solo el destino para el euro dólar de operar por debajo del 1.20. Y ya sabemos, como les explicaba antes, les comentaba antes, que el sentimiento de mercado yo creo que puede cambiar con un dólar por debajo del 1.20. Porque el 1.20 es un nivel redondo y los niveles redondos, en la psicología ama los niveles redondos, los números redondos. Y el trader, como es mucho psicología, pues cambiaría su noción de mercado. Al caer sobre el 1, debajo del 1.19, el 1.20, perdón, el 1.19.20 sería su destino. Y de allí, de romper ese nivel, el 1.17, aquí encontraría con la media móvil de los 200 días, porque estaba en un gráfico de día. Y podríamos ver un dólar en 1.18 en el próximo mes. La rapidez de este movimiento lo podremos percibir con el dato de inflación de Estados Unidos, que es el dato de la semana. Si ocurre un dato por debajo de lo esperado, no nos esperemos grandes reacciones al alza, porque el sentimiento, porque las expectativas del mercado, el miedo del mercado, tiene que ver con una inflación más alta de lo esperado, no con una inflación menor de lo esperado. Entonces la reacción será más violenta si sale una inflación por encima de lo esperado, no por debajo de lo esperado. Alan Greenspan una vez dijo que él había aprendido, o la Fed había aprendido con la crisis, la última gran recesión, que el miedo era un catalizador grandísimo en el mercado, que el miedo era más poderoso inclusive que la ambición. Una persona con miedo podía vender todo su portafolio. Una persona con ambición, no. Pero con miedo sí. El temor, el pánico. Y ellos dijeron, Alan Greenspan dijo que su equipo subestimó la importancia del miedo. Entonces, ojo con que se confirmen los miedos de una inflación superior a lo esperado y más rápida, subiendo más rápido de lo esperado, que puede expoliar el dólar a subir, porque ya sabemos que una inflación alta requiere tipos de interés altos y los diferenciales de tipos de interés beneficiarían al dólar, con lo que el dólar sería más fuerte, de nuevo, después de meses, de semanas de cierta debilidad respecto a otras monedas. Entonces vemos que el gráfico nos confirmó lo que hablábamos la semana pasada sobre estos doble top y que llegaba aquí, pero esto es a nivel técnico, pero a nivel fundamental, el dato de la inflación de Estados Unidos nos va a marcar el destino del dólar. Abajo, 1.18 inclusive en el próximo mes, o hacia arriba, 1.25, 1.26, si se disipan los miedos hacia la inflación. Pues ya veremos cómo resulta la semana. Hemos analizado la situación del mercado hoy lunes. Hemos visto los catalizadores, posibles catalizadores del mercado. Hemos analizado el dólar index, hemos analizado el petróleo, hemos mencionado el petróleo, hemos mencionado el oro, pero hemos tenido cierto interés en el euro dólar, porque creo que es la historia de la semana. La historia de la semana de cómo reaccionará el euro dólar respecto a la inflación de Estados Unidos. Cómo de violento será el movimiento. ¿Qué tan rápido caerá o qué tan rápido subirá? ¿Cuáles son los targets? Esto lo vamos a saber mejor el día del evento. Ahora bien, si quieren operar el evento económico, tengan cuidado a la hora de poner los stop loss. Tengan cuidado. Yo prefiero no operar en eventos económicos, pero sí que hay algunas estrategias, como el 20-20 por arriba y por abajo, y ya lo explicaremos otro momento. Pero hoy hemos analizado, partiendo del patrón resistencia-soporte en el gráfico, tanto hora como día, lo que puede pasar con el euro dólar. 1.18 o 1.25, ¿qué será? Ya lo sabremos. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Nos vemos en la próxima
ocasión. Saludos. Trade safe. Opere con seguridad. Chao.